Estamos en el taller Pluralismo Cultural y Minorías de la Universidad Carlos III de Madrid. Hoy nuestro invitado es Sebastián Ibarra, que nos va a hablar de la tradición liberal del nacionalismo y de Ernest Renan. Sebastián Ibarra González es máster en Derechos Fundamentales y Estudios Avanzados en Derechos Humanos por el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Pérez Barba de la Universidad Carlos III de Madrid. Máster en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia de España. Investigador del Observatorio Constitucional del Instituto Brasileño de Derecho Público y del Observatorio de Impacto Social y Ético de Inteligencia Artificial. Francisco de Vitoria. Además de eso, es un viejo amigo del taller que ha participado en diferentes sesiones, tanto como invitado como participante, digamos, haciendo intervenciones, haciendo preguntas. Estamos encantados de que esté hoy aquí y estamos seguros de que será muy interesante la sesión. El tema es de gran actualidad, porque el tema del nacionalismo es un tema de gran actualidad. Y sin más, y agradeciéndole pues, que vaya a hacer la ponencia hoy, le cedo la palabra. Muchas gracias, profesor Oscar Pérez de la Fuente. Primero quiero empezar agradeciéndole por el espacio y la oportunidad de compartir algunas reflexiones sobre la cuestión nacional y la tradición liberal de Ernest Renan, un autor clásico, como ya veremos, que aborda desde una óptica muy interesante la cuestión nacional. Me he permitido elaborar una presentación que voy a compartir ahora con todos los asistentes al taller para tener una mejor interacción. Vamos a ver. ¿Se ve bien en la presentación? Si me puede confirmar alguien. Sí, se ve bien. Gracias. Bueno, como ya lo decía el profesor Oscar Pérez de la Fuente y como también lo he mencionado, en este taller intentaré abordar el pensamiento de Ernest Renan sobre la cuestión nacional y la tradición liberal en torno a la cual su pensamiento gira. Esta es la metodología que he preparado para estos minutos que voy a intervenir en el taller. Empezaré explicando una brevísima, casi telegráfica biografía de Ernest Renan, poco para tener el contexto en torno al cual él escribe estas ideas. Luego analizaré el discurso, la conferencia, que es una nación, pero antes de eso haré una presentación del libro, en este caso de la edición, de una de las ediciones, en este caso la primera edición que hubo al castellano de Alianza Editorial, titulado ¿Qué es una nación? Cartas a Strauss. Como decía, luego abordaré exclusivamente qué es una nación para Ernest Renan, y en el marco de esta pregunta que él se plantea, pues abordaremos 4 elementos fundamentales que ustedes pudieron leer en los documentos que compartí previo al taller, como son la etnografía, la lengua, la religión y la geografía. Después continuaré con la explicación de la nación como principio espiritual, que es un concepto que plantea Ernest Renan. Y dentro de esta idea de la nación como principio espiritual, algo interesante es cómo él hace referencia al principio de autodeterminación, o lo que ahora se conoce como
el derecho a la autodeterminación. Y finalmente, pues tendremos un espacio de preguntas, de reflexiones sobre el tema. Una vez dicho esto, empiezo diciendo y explicando que Ernest Renan es un escritor, filósofo, historiador francés. Él nació en Tréguier, Francia, en 1823 y murió en París, Francia, en 1892. Él fue catedrático del Collège de Francia y posteriormente fue administrador. En la bibliografía hay muchos trabajos que él ha preparado, ha presentado, ha publicado, pero en el caso de qué es una nación y en el contexto de su biografía me he permitido únicamente exponer estos dos que están aquí, Vida de Jesús, la vida de Jesús y qué es una nación. ¿Por qué? Para entender el contexto. Cuando Ernest Renan fue nombrado como catedrático del Collège de Francia en 1861, 2 años después, él publica una de sus obras que es La vida de Jesús en 1863. En esta obra él plantea una visión histórica de Jesús, alejada de toda referencia sobrenatural. Ernest Renan niega la divinidad de Jesucristo, pero no deja de reconocer su carácter y grandeza excepcional. Esto le valió para, entendiendo el contexto, esto le valió para ser calificado por el Papa Pío IX como el blasfemo europeo, que es el calificativo con el cual algunos lo pueden conocer. Luego de haber abandonado el College de France, él siguió con su proceso de investigación y su publicación, como no podía ser de otra forma, pues fue incluida en el Index Librorum Prohibitorum del Vaticano. Es decir, no se podía imprimir, leer, incluso compartir el texto. Estas ideas nos permiten de alguna manera advertir cuál va a ser la posición de él frente al concepto, a la característica de la religión en torno al nacionalismo, que es como ya lo veremos más adelante. En 1882 es cuando él presenta un discurso en la Sorbona, donde intenta responder a la pregunta ¿qué es una nación? Como ustedes pudieron ver en el texto, es un discurso en donde aborda varios elementos, los cuales él va desarrollando para intentar responder cuáles son las características o cuáles se piensa que pueden ser las características fundamentales de una nación. Pero antes de entrar al discurso concretamente, quiero explicar en el caso de la publicación en español cuál es el material que estamos trabajando. El discurso que es una nación fue publicado por Alianza Editorial en 1987. En esta publicación, además de incorporar el discurso ¿qué es una nación?,
también se incorporaron las cartas a Strauss, pero ese es un debate que no lo vamos a abordar y que se podría abordar en otra sesión, porque también es muy interesante el intercambio de ideas entre estos dos autores. Pero lo que ahora me interesa es entender la concepción de Ernest Renan de la nación y en el marco de su pensamiento liberal de la época. Esto es muy importante resaltar. Algo que es enriquecedor de este texto es el estudio preliminar del profesor Andrés Blas Guerrero, que es, dicho sea de paso, quien en su momento me compartió este libro y que me llamó mucho la atención y que creo que es muy enriquecedor. Y para la época también es muy innovador lo que plantea Ernest Renan. Sin más, yo creo que ya podemos iniciar con el análisis o la explicación de qué es una nación. Y quisiera empezar leyendo literalmente lo que él plantea. El hombre no es un esclavo ni de su raza, ni de su lengua, ni de su religión, ni del curso de los ríos, ni de la dirección de las cadenas de montañas. Una gran agregación de hombres sana de espíritu y cálida de corazón crea una conciencia moral que se llama nación. Este párrafo que Renan escribe de alguna manera ya nos está advirtiendo cuáles son qué características no son esenciales del concepto de nación que él maneja. Y también advierte una idea de nación como principio espiritual. Cuando empecé a investigar un poco sobre el nacionalismo o los nacionalismos, me llamó la atención el discurso que está detrás de la idea de la nación. Y daría la impresión en primer momento que la nación podría ser un vínculo organizado en torno a ciertas ideas, por ejemplo, la etnografía o raza, como lo plantea Renan, podría ser la lengua, incluso la religión o la geografía. Todos estos elementos, Ernest Renan los cuestiona y él va un poco más allá y habla del principio espiritual, que es el que veremos al final. Entonces, cuando Ernest Renan intenta responder qué es una nación, empieza su reflexión a través de el análisis conceptual de la idea de etnografía o hecho etnográfico. Para Ernest Renan, la raza no es un vínculo suficiente para poder consolidar o establecer una nación. De hecho, él, como ustedes vieron en el texto, explica la debilidad conceptual de vincular a la nación con una raza determinada, dado que él explica, no sé, no podría decir que demuestra, pero al menos explica que etnográficamente hay una diversidad en todos los países que él los analiza, que son fundamentalmente Francia, Alemania,
Inglaterra e Italia, y llega a la conclusión de que en todos estos países, en realidad, la diversidad etnográfica no podría determinar un concepto de unidad que desembocaría en la idea de una nación política. Y también enfatiza que la idea de etnografía o el hecho etnográfico, la raza, no puede ser considerado con fines políticos. La historia ya nos ha demostrado qué ha pasado cuando al hecho etnográfico se ha vinculado la voluntad política de consolidar una nación y cuáles han sido las consecuencias de esta de, de esta de esta intención. Es decir, fuera del concepto de etnografía o raza, en la aplicación práctica, en la política, no puede estar vinculada. Es decir, tiene que estar fuera de la aplicación política la idea de raza o hecho etnográfico. Él está consciente de esta diversidad que existe en estos países, en estos países donde analiza el hecho etnográfico, que termina diciendo para mí una de las frases más contundentes, y es que la verdad para él es que no hay una raza pura y que hacer descansar la política sobre el análisis etnográfico es apoyar sobre una quimera. Y el énfasis que él hace en su análisis en cuanto a los países que analiza, Inglaterra, Francia, Italia e incluso Alemania, reconoce esta diversidad. Y en el caso de cada una de esas, él señala o reconoce cuáles serían estas diversas, esta diversidad etnográfica. En el caso de Francia, él asegura que es tan celta como ibera y germánica, y en el caso de Alemania es tan germánica, celta y eslava, y en Italia, que es para él el país donde más embrollado está el asunto etnográfico, existe una diversidad de sangre gala, etrusca, pelasga y griega. No se diga ya en las Islas Británicas, donde también existe una diversidad de sangre celta y germánica. Él advierte que hay que tener cuidado con la relación política del hecho etnográfico con la voluntad política, dado que un día puede ser explotado contra los demás, pero después puede volverse en contra de quienes algún día se aprovecharon de esta cuestión. En este caso, para generar una identidad que les permita consolidar una nación o la unidad de la nación. Por lo tanto, él, en el caso de la etnografía o la raza como elemento que caracteriza al hecho nacional, lo critica y lo cuestiona con argumentos lo suficientemente sólidos como para plantearnos una reflexión en torno a la relación del hecho etnográfico y la práctica política. Posteriormente, él, y toda esta discusión es muy interesante en torno a, creo que dos elementos, al menos. El uno, que tomemos en cuenta que este discurso fue pronunciado en 1882. Es decir, incluso antes de la Primera Guerra Mundial. Y el segundo elemento que creo que es importante de estos elementos que estamos analizando es el espacio en el que los vamos a debatir, que es
el taller de diversidad cultural. En cuanto a la lengua, ¿qué es lo que nos dice Ernest Renan? Él plantea que, al igual que la raza, en el caso de la lengua, en el hombre hay algo superior a estos dos elementos para consolidar una nación. Y en este caso es la voluntad, que como veremos al final es una de las características que él distingue y que son para él primordiales en la consolidación de una nación. Eh, Él reconoce que la importancia que se le da a la lengua eh, está vinculada con la relación que tiene esta con la raza. Es decir, él piensa, claro, ustedes ven en el texto cómo él hace todo un análisis histórico de lo que les estoy explicando en torno a ciertas organizaciones sociales a través del paso del tiempo, pero él explica cómo se deriva o se podría derivar potencialmente del hecho etnográfico, es decir, de la raza, la idea de lengua como vínculo, como un vínculo que identifica a un grupo de personas para consolidar una nación. Y él, cuando analiza la lengua como este elemento que permite la consolidación de una nación, pues la niega. Él reconoce, en el caso de la lengua, que es una formación histórica que no indica la sangre de quienes hablan. Y que en este caso, si bien la lengua puede permitir la consolidación o la unión de un grupo de personas, esta unión no depende primordialmente de la lengua. Y los casos que él expone son el de los Estados Unidos, de Inglaterra, de aquel entonces, estamos hablando de, repito, 1882, en donde ni Estados Unidos ni Inglaterra, así como la América española, es decir, Latinoamérica y España, los cuales hablan la misma lengua, les permite formar una sola nación. Y por el contrario, él reconoce que en Suiza, la cual tiene 3 o 4 lenguas, les ha permitido consolidar una nación. Entonces, él termina reconociendo que la lengua no es una característica suficientemente primordial como para la consolidación de una lengua. Ustedes poco reflexionarán en este momento cómo ciertos discursos políticos de ciertos partidos que pueden estar ubicados tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda, apelan a este tipo de características, como por ejemplo el del hecho etnográfico, si bien ciertamente actualmente ya no es usada la palabra o no es bien visto el uso de la palabra raza, pero sí se apela en el lenguaje político a la idea del hecho etnográfico, a esta identidad específica de cierta nación, francesa, inglesa, española, y en el caso de la lengua también vemos cómo se intenta reforzar estos elementos que de alguna manera para estas formas políticas terminan identificando a quienes forman parte de la organización política de los ciudadanos. Pero que en el caso de Ernest Renan, y con argumentos importantes, los cuestiona y los pone en duda y nos invita a reflexionar. Él no niega la diversidad lingüística
y tampoco él plantea que una nación tiene que construirse en torno a una única lengua, como ya veremos al final. Y estos elementos son los que de alguna forma permiten evidenciar esta influencia liberal en el pensamiento de Renan en cuanto al concepto de nación. Y en el mismo sentido en cuanto al hecho etnográfico. Yo creo que al contrario de reconocer una homogeneidad tanto etnográfica como lingüística, él apela a esta idea justamente de diversidad y que reducir el concepto de nación al hecho etnográfico o a la lengua, en este caso a una lengua que se deriva del hecho etnográfico, no sería lo suficiente, no sería un argumento lo suficientemente convincente como para poder justificar la idea de una nación. Ahora intentaré abordar la cuestión de la religión. La religión en el pensamiento de Ernest Renan. Al igual que el hecho etnográfico, al igual que la lengua, para Ernest Renan, la religión tampoco es la base suficiente para establecer una nación moderna. El concepto de nación moderna, para él, tiene que ir más allá de estas tres consideraciones. Y al final veremos cómo él plantea el principio espiritual de una nación. Pero en el caso de la religión, él, al igual que las otras dos características etnográficas y lingüísticas, explica que si bien la religión orientaba a un grupo social o les permitía identificarse a un grupo social con determinada forma de pensamiento, esta forma de relación o esta identificación no era más que la extensión de los ritos de la religión, no era más que la extensión de una forma de pensamiento, de conciencia espiritual que ahí ya, no era más que una forma no era más que la relación o la vinculación con el pensamiento, con una forma de pensamiento de conciencia espiritual. Y que si bien la religión era un elemento que podía identificar a un grupo de personas, esta con el paso del tiempo terminó siendo una práctica dirigida a la conciencia individual, a la profesión religiosa de cada individuo. Como él lo reconoce, ya no existían en ese entonces, ya no existía la posibilidad de imponer una sola religión en una nación, porque en la práctica las naciones estaban conformadas por una diversidad cultural, la cual a través de este elemento de unidad en la diversidad, se aglutinaban muchas creencias y profesiones religiosas individuales. Tanto es así que la religión, en el caso de una nación moderna, estaba directamente vinculada con la confesión particular, con la confesión individual, con la conciencia de cada uno de los ciudadanos. Y no terminaba relacionando
en este caso, la religión, con un estado específico. Y podemos ver que fruto de estas discusiones y tensiones históricas, porque el análisis que plantea Ernest Renan en todo su discurso es a través de la observación histórica de determinados momentos, termina reflexionando sobre la posibilidad de que una nación esté conformada por ciudadanos con diferentes creencias religiosas. Ahora, en cuanto a la geografía, que podría ser un elemento que determine la configuración de una nación, él también plantea algunas observaciones. Sin embargo, yo quiero advertir que en el caso de la geografía, él hay que entender que parte de la geografía como la división territorial natural. Es decir, él reduce el estudio de el hecho geográfico como una característica de la nación a las fronteras naturales y hace referencia tanto a ríos como a montañas. Es decir, no va más allá de otras formas de división territorial artificiales que hemos visto a través del paso del tiempo, que se han producido a través de producto de una guerra. En todo caso, él parte de este concepto de fronteras naturales y advierte que no es tampoco una característica determinante el hecho geográfico para determinar una nación. Él habla en este caso del elemento preponderante en el caso de la nación, que sería en la familia espiritual. Es decir, va más allá de la configuración de una nación derivada del suelo, del hecho geográfico, de determinadas fronteras naturales, y plantea la idea de una familia espiritual. Cuando Ernest Renan hace referencia a la geografía, esta referencia es material, es decir, se reduce al cuerpo de la nación, pero él reconoce que la nación, además de cuerpo, es alma. Y cuando se refiere al alma, pues plantea la idea del el principio espiritual. ¿Y qué es el principio espiritual que tantas veces he mencionado en esta presentación? En palabras literales de Renan, es una nación es un alma, un principio espiritual. Dos cosas que, a decir verdad, no son más que una. Constituyen esta alma, este principio espiritual. Una está en el pasado, la otra está en el presente. Aquí hago una pausa porque es importante identificar que en la concepción de una nación de Ernest Renan, el principio espiritual está construido a partir de dos elementos, que en este caso sería el pasado y otra cosa sería el presente. Y cuando se refiere al pasado, eh, fundamentalmente hace referencia a esta idea del culto a los antepasados. Él reconoce que es capital, que es importante el culto a los antepasados, sobre el cual se asienta una idea nacional. Y esta idea de los antepasados no tiene que estar relacionada única y exclusivamente con las glorias del pasado, sino también con los fracasos o las derrotas. Él reconoce que eh, más allá de la felicidad es el sufrimiento el que más genera
esta identificación, esta relación del ciudadano con la nación. En este sentido, él considera que el principio espiritual, al estar constituido por el pasado, que es el culto a los antepasados, y el presente, que sería la voluntad común y el deseo claramente expreso de continuar una vida en común. Él explica que en el caso de la idea de la característica del pasado, está intrínsecamente relacionada con este rico legado de recuerdos, y que en el caso del presente no sería otra cosa que esta voluntad, esta necesidad de continuar unidos y de permanecer permanecer y conservar los vínculos que han recibido de sus antepasados. Lo anterior me llamó mucho la atención. Yo la primera vez que leí este texto no lo había reconocido como tal, pero luego de las reflexiones fundamentalmente del segundo elemento del principio espiritual de la nación, es decir, del presente, de la voluntad común, del deseo claramente expresado de continuar la vida en común, está esta idea del principio de autodeterminación. Y en este sentido hay un párrafo donde él expresamente habla de este principio de autodeterminación, habla del derecho que ahora hemos escuchado y que al que se han apelado muchas expresiones políticas sobre la libre autodeterminación de los pueblos. Él dice, una provincia para nosotros son sus habitantes. Si alguien tiene derecho a ser consultado en este tema, es el habitante. Una nación jamás tiene un verdadero interés en anexionar o retener a un país contra su voluntad, que este sería el elemento o la característica del principio espiritual del presente. El voto de las naciones es en definitiva el único criterio legítimo al que se debe siempre volver. En el marco de esta reflexión, pues, hay una clara referencia a la idea de el derecho a la autodeterminación y la necesidad de preguntar al ciudadano si quiere o si desea continuar con esta unión, o si por el contrario ya no quiere ser parte de esa nación y quizá conformar otra nación. A diferencia de cómo nosotros conocemos el derecho de autodeterminación de los pueblos, que tiene que estar, digamos, para poder ser exigido, debe contar con ciertas características. Por ejemplo, tener, estar dominado, coaccionado por un Estado opresor, y básicamente el pueblo en este caso tendría el derecho de liberarse de esa subordinación o esa dominación por parte de este Estado opresor. Pero en el caso de Ernest Renan va más allá y plantea únicamente la idea de voluntad, es decir, la voluntad de los ciudadanos de permanecer o no unidos. Y esta voluntad estaría relacionada directamente con el interés, que también es uno de los elementos que él analiza, pero que muy rápidamente la descarta. Ahora,
En definitiva, para Ernest Renan, la nación como principio espiritual está constituida por estos dos elementos: el elemento del pasado y el elemento del presente. Y reconoce que para crear una nación no es suficiente, no son suficientes elementos característicos, ni la raza, ni la lengua, ni la religión, ni la geografía. Y una cuestión antes de culminar con la idea de una nación como principio espiritual, que es el nacionalismo, el nacionalismo reaccionario que hemos visto últimamente desarrollándose en ciertos países de Europa, especialmente. Esta idea de apelar al sentimiento nacional en función de ciertas características, lo único que provoca o sugiere es una polarización de la sociedad que a la vez va vinculada con la apropiación de ciertos elementos o símbolos, como pueden ser incluso la bandera, el himno nacional, y que no promueven esta unidad en la diversidad, que es a la que apela Ernest Renan. Él, en definitiva, lo que estaría de alguna forma promoviendo es la idea de nación de naciones, en torno a esta concepción liberal de la nación, en torno a la idea de una nación como un principio espiritual. Y por otro lado, hay que reconocer que en torno a todo el discurso que él plantea en la Sorbona de París, él señala o analiza cada uno de estos elementos a través de a través de cuestiones históricas, a través de elementos históricos. Y si ustedes se pudieron dar cuenta, y es algo que reflexiona también en este caso Andrés de Blas Guerrero en el estudio preliminar del discurso de Ernest Renan sobre qué es una nación, la influencia de dos pensadores que son Hegel y Kant en su concepción de las cosas. Por un lado, esta idea del materialismo histórico, y por otro lado, esta idea de autonomía, de autodeterminación, de la capacidad moral de constituir una nación a través de la voluntad de las personas. Y con esto creo que dentro del tiempo que tenía para explicar el tema, podemos continuar con preguntas, reflexiones, incluso algunos casos prácticos si es que alguien en el taller los tiene en mente. Muchísimas gracias, Oscar, y muchísimas gracias a todos los que están presentes por su atención. Bueno, muy bien, Sebastián, muy interesante. Un tema muy, muy actual, ¿no? Aunque es un tema histórico, pero es un tema que tiene muchas vertientes que tienen que ver con la actualidad. Bueno, la estructura que seguimos últimamente es que se abre un turno abierto de palabras, por si alguien quiere intervenir, si alguien tiene cosas que decir. Es el momento, levantar la mano y activar el micrófono. Adelante, Katia. Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por la conferencia. Realmente es de actualidad, bueno, lamentablemente es de mucha actualidad por lo que estamos viviendo hoy en día con Ucrania y Rusia, y que creo que nos involucra a todos como tierra, como nación mundial. Quería era hacer un simple comentario y me gustaría escuchar tu opinión sobre el hecho de la necesidad de conocer la historia de tu país, porque hablabas de lo que habla Ernest Renan sobre el conocimiento de las generaciones pasadas, sobre lo que se ha vivido en el pasado y lo que se vive hoy en el presente como una moralidad que une a un pueblo como nación. Y la importancia precisa de conocer la historia, de conocer la historia de tu nación y sobre todo de mantener una investigación activa para que para conocer la real historia, porque muchas veces quien escribe la historia es el que vence. La historia está escrita por los vencedores, dicen mucho. Entonces, mantener esa investigación activa para conocer la verdadera historia y tratar de conocer los dos lados de la historia y mantenerse unidos como nación. Pero quería saber cuál era tu opinión con respecto a lo que digo y con respecto a la necesidad de seguir alimentando esta moral, este sentimiento nacional, como pasa en Francia, por ejemplo, con los republicanos. Francia es una nación republicana que alimenta mucho el sentimiento republicano, la protección de la república, porque todos somos república. Gracias. Sebastián, si quieres contestar. Sí, sí. Sí, Sebastián, disculpa, la pregunta era para ti. Disculpa. No, Y muchas gracias. gracias. Gracias, Katia. Gracias. Muchas gracias por participar en el taller. Muchas gracias por tu reflexión, por tu comentario y por la pregunta también. Muchísimas gracias. Em, eh, hay varios elementos que yo quiero en este caso mencionar. El uno, en cuanto a la necesidad de conocer la historia. Em, em, y lo hago esto desde, digamos, el enfoque de Ernest Renan. Es decir, no voy a responder a través de un enfoque personal o subjetivo. Ernest Renan hace un análisis de todos estos elementos a través de el conocimiento histórico. Él es un filósofo, es un escritor, es un historiador, que si alguno puede o tiene la oportunidad de revisar su biografía, él viaja, ha viajado durante toda su vida mucho y en el college de Francia, él es catedrático de lenguas y su formación histórica sobre cómo se han ido formando las naciones le ha permitido indagar en estos elementos, conociendo la historia de las naciones. Y él, al contrario de los nacionalismos en la actualidad, la concepción nacional, la concepción que tiene de la nación, a través de esta concepción de la nación liberal, él justamente plantea el estudio histórico. Y el estudio histórico es lo que le permite desmontar estas concepciones que no se compadecen con la realidad histórica de las naciones. Cuando en un discurso nacionalista se apela a un estado específico,
a un hecho etnográfico específico, a una lengua específica, se está dejando de lado o no se reconoce muchos elementos históricos que han permitido la formación o la consolidación de esa nación. Y él establece clara y reconoce plenamente que el desconocimiento de la historia, de cómo se han ido consolidando las naciones, justamente lleva a este equívoco de este nacionalismo reaccionario que apela a estas características, porque si, si las personas, o en este caso, estos discursos políticos, tuviesen conocimiento histórico de cómo se ha ido consolidando o conformando una nación, no apelarían a estos elementos o a estas características particulares porque terminarían contradiciendo sus planteamientos. Esto en cuanto al conocimiento de la historia de una nación. O sea, lo que él termina reconociendo es que si uno estudia la historia de las naciones, llega a la conclusión de que las naciones se han conformado a través de una diversidad, como lo hemos visto, etnográfica, lingüística, religiosa, geográfica, y que por lo tanto apelar a estos elementos para conformar una nación concreta con características particulares y singulares es un error. Y también reconoce que es importante en ciertos momentos olvidar el pasado. Es decir, así como él reconoce que es importante estudiar el pasado para reconocer esta diversidad de elementos, también habla sobre la necesidad en ciertos momentos de olvidar el pasado. Y particularmente se refiere a esto cuando se tratan de conflictos o tensiones que han existido entre estados para evitar la revancha entre los pueblos. Entonces, él reconoce, además de la necesidad de conocer el pasado, también la oportunidad de olvidar ciertos capítulos de la historia para evitar tomar la revancha en el futuro sobre las cuestiones que en el pasado o a través del tiempo o los conflictos que ocurrieron entre diversas naciones. Eh, la otra pregunta que, que me planteabas era sobre esta posibilidad de defender en el caso de Francia una forma de organización específica como es la república. En este caso hay que reconocer que yo creo que Ernest Renan en el principio espiritual, apelando a este elemento del presente, es decir, a la voluntad, yo creo que reconocería la posibilidad de permitir a los ciudadanos elegir cuál es la forma política de gobierno que quieren para administrar su vida política, la vida civil. Es decir, creo que tanto para Ernest Renan la república como la monarquía podrían ser formas de gobierno que estarían supeditadas a la voluntad de los ciudadanos. Y esta voluntad sería uno de los elementos liberales, es decir, esta idea de autodeterminación que influyen en el pensamiento y en la idea de la nación de Ernest Renan. No sé si había alguna otra pregunta. Katia.
No, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu respuesta. Bueno, pues yo quería comentar algunas cosas. El tema me parece muy interesante. Me parece muy interesante traer a Renan y hablar de Renan. A ver, con lo que se hablaba de la historia, se puede considerar lo siguiente. Eh, en primer lugar, se puede considerar, o sea, hay como una lectura del nacionalismo desde la Ilustración, eh, entendiendo que es desde el cosmopolitismo, digamos, que como que los ilustrados eran cosmopolitas eh, y que criticaban el nacionalismo. Sin embargo, uno de los autores, por ejemplo, que está mencionados en el trabajo de Sebastián, ¿no? En el trabajo que nos ha pasado, Isaiah Berlin, pues tiene una visión muy interesante porque rescata contra ilustrados que tenían una visión del nacionalismo. Por ejemplo, es muy interesante ver que Isaiah Berlin tiene una visión del nacionalismo que ve cosas positivas y cosas negativas, y que los juicios históricos que se pueden hacer sobre el nacionalismo, pues en muchas ocasiones son negativos y en otras ocasiones son positivos. Digamos que, bueno, que la historia del nacionalismo pues puede tener mucha, bueno, que eso es una línea, ¿no? Pero yo quería comentar más cosas de lo que hemos estado diciendo, ¿no? Eh, a ver, hay una cosa, curiosamente he estado investigando, estoy realizando una investigación y he estado estudiando cómo se veía el concepto de raza por los ilustrados y cómo se veía el concepto de raza en el siglo XIX. Y Foucault, por ejemplo, o Hannah Arendt, o digamos otras referencias, lo que dicen es que el concepto de raza o el racismo surge en el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, surge con la Ilustración, que está vinculado con el imperialismo, y en aquella época había un concepto de raza científico. O sea, la ciencia abonaba la creencia de que había razas y que había razas superiores y razas inferiores. Es muy interesante, por ejemplo, si se lee a Fichte o si se lee a Herder, pues digamos que es muy interesante porque por un lado defienden el concepto de nación, pero por otro lado tienen un cierto concepto de raza. El que es claro en esto es Renan, que desvincula completamente y, por ejemplo, dice que la raza pura es una que no sirve de nada en política. Hay una frase que me extraña que no la hayas dicho, Sebastián, que es la frase típica, famosa de Renan, que la nación es el plebiscito de todos los días. Que es esta visión de la autodeterminación de la nación como el plebiscito de todos los días, ¿no? De las cosas que has dicho, pues se puede hablar de muchas cosas. Por ejemplo, la religión y la nación, pues no está vinculado, obviamente. Pero, por ejemplo, en Yugoslavia hay diferentes naciones que tienen como religiones mayoritarias. Es curioso, ¿no? O en determinadas naciones se entiende que hay una religión mayoritaria. Obviamente no está necesariamente vinculado, pero bueno, hay un cierto componente, o dicho de otra forma, el nacionalismo utiliza la religión. Y otra de las cosas que se dice es que el nacionalismo es una nueva religión, porque utiliza parte de los mitos o que se han vinculado con la religión, se vincula con la nación. Lo de la lengua, es cierto, claro, que la lengua no comprende exactamente la nación, pero la lengua es un elemento de cohesión nacional o es un elemento relevante, ¿no? Entonces, mis preguntas o mis dudas van por la última parte, que es el elemento espiritual, y aquí
Aquí, bueno, voy a hacer una pregunta que es un poco tramposa, pero voy a hacer una pregunta sabiendo que es muy difícil o un poco difícil la respuesta, que es, digamos que hay una cosa que una dicotomía que se suele establecer sobre nacionalismo entre nacionalismo cívico y nacionalismo étnico. El nacionalismo étnico sería el nacionalismo vinculado a los ancestros, vinculado a, pues al origen común. En cambio, el nacionalismo cívico sería vinculado a los valores universales, a la libertad, a la igualdad. Sería como el patriotismo constitucional de Habermas, o sería una visión de nacionalismo cívico. La pregunta sería, tengo más preguntas, pero empecemos por ahí. ¿Es posible la distinción entre nacionalismos cívicos y étnicos, o todos los nacionalismos son étnicos? ¿Y dónde está Renan? Ya sé que es muy difícil, pero ¿qué te parece? ¿Qué te parece esto que cuento? La verdad, la pregunta es complicada porque de por sí no podría reducir a todos los nacionalismos en una o en otra esfera. Es decir, cada uno tiene su característica y justamente esto es algo que aporta el trabajo esto es algo que aporta muchísimo el trabajo y las luces de Renan en su discurso, porque justamente lo que quiere plantearnos es esta posibilidad de identificar y diferenciar estos diferentes elementos, los cuales son utilizados para, en cierto tipo de nacionalismos, reducirlos conceptualmente la idea de una nación. Por lo tanto, yo no creo que todos los nacionalismos puedan ser étnicos o puedan ser cívicos. Todos los nacionalismos incorporan en su lenguaje, en su relato, en su discurso, los elementos que generan, digamos, cierta más identificación o cohesión social. Un ejemplo de eso podemos ver el nacionalsocialismo alemán. Ellos apelaban claramente a una concepción etnográfica, a una concepción lingüística de la nación, porque exaltaban los valores de la raza, en este caso de la raza aria, que es uno de los elementos que también cuestiona Renan, como también ya lo ha mencionado el profesor Oscar Pérez. También elemento lingüístico era uno de estos, se podría decir, una de estas características que el nacionalsocialismo exaltaba para generar mayor cohesión social. Y sería interesante ver también cómo esta idea de Renan sobre la idea de una nación, sobre lo que él plantea como el principio espiritual de una nación, es distorsionada por otras, digamos, por, por otros autores. Estoy pensando en la posibilidad de vincular esta idea del principio espiritual con esta voluntad de autodeterminación de un pueblo específico a través de esta unidad hegemónica que aborrece cualquier forma de diversidad que está detrás del pensamiento por ejemplo, de Schmitt en su trabajo y particularmente en la teoría del Estado. En torno a en torno a todas las ideas que se circunscribieron en el marco básicamente del nacionalsocialismo alemán, que podríamos identificarlos claramente con el hecho etnográfico, el hecho lingüístico e incluso apelando también al hecho religioso.
lo que creo que nos intenta, el mensaje que creo que está detrás de todo el discurso de Renan es la necesidad de reconocer la diversidad. Yo creo, y voy a resaltarlo nuevamente, creo que esta idea de nación como unidad en la diversidad que plantea Ernest Renan es importantísima, y creo que esto es una clara influencia del pensamiento liberal. Yo creo que el reconocimiento de la diversidad es una influencia que le permite justamente reconocer que no son estos elementos que hemos mencionado lo suficientemente determinantes para la configuración de una nación. Ahora, el otro tema que mencionaba el profesor Oscar Pérez es la idea del nacionalismo cívico. Y justamente el día de ayer pude asistir a una conferencia de una profesora de Oxford, Teresa Megan, que ha publicado un libro que se titula Mercibility. Y ella hace un análisis histórico también, como es una forma de aproximación de un método de investigación. Ella hace un análisis histórico sobre el concepto de sobre los acuerdos y desacuerdos, políticos. Esta profesora de Oxford, en su libro, lo que intenta es recuperar el valor de la civilidad en las sociedades. Y creo que uno de los elementos que está detrás de la idea de civilidad de las sociedades es la tolerancia. Y este elemento de la tolerancia en el marco de la civilidad es el que permite justamente la resolución de las tensiones y de los conflictos políticos. Y al contrario de la civilidad, ella lo que reconoce es que actualmente se ha desembocado esta forma de incivilidad política, particularmente contra el adversario político. Es decir, detrás del discurso del adversario político no hay una tolerancia, y ella lo que reconoce es un auge de una suerte de intolerancia política, pero también de la cultura de la cancelación, que es algo en lo que ella propone. Y, y algo muy interesante en su estudio sobre Mercibility es cuando ella se opone al planteamiento de Popper en cuanto a la tolerancia. Es decir, Popper, como todos saben, telegráficamente plantea que los límites de la tolerancia son frente al intolerante. Al contrario de este planteamiento, eh, Teresa Bejan lo que dice es que no, que frente al intolerante tenemos que ser más tolerantes. Si es que en una cultura de la civilidad, como una virtud política, como una virtud cívica, como una virtud, la tolerancia tiene que estar enmarcada incluso frente al intolerante. Y en el marco de una sociedad democrática, frente al intolerante, no puede caber la exclusión o la cancelación, sino todo lo contrario, una deliberación que permita de alguna manera esta confrontación, pero una confrontación en el marco de esta idea que ha planteado el profesor Oscar Pérez de la Fuente de la idea de civilidad.
que en el caso del nacionalismo cívico, o como lo dijo, del el patriotismo constitucional, pues habría que identificar ciertos elementos. Y yo creo que sí es importante reconocer ciertos elementos. O sea, no quiero tampoco dar a entender que por esto no hay que dar valor a ciertos elementos que identifican a una nación, no. Yo creo que sí es importante reconocer ciertos elementos, pero que no hay que reducir el hecho nacional a esos elementos, porque reducir el hecho nacional, la nación, a estos elementos, ya sean simbólicos o ya sean simbólicos, sí, o materiales, reducirlos sería dejar de reconocer la diversidad que existe en torno a la idea de una nación. Bien, tengo como 3 preguntas, te las voy a ir haciendo y vas contestando si te parece bien. Eh, la, la- la- la primera pregunta tiene que ver con el nacionalismo liberal o con el liberalismo, ¿no? Eh, yo te voy a explicar, bueno, que es muy conocido, ¿no? Pero te voy a explicar cuál es el enfoque de lo que se entiende actualmente por nacionalismo liberal. Y me gustaría que explicaras si eso es exactamente lo que Renan entiende por nacionalismo liberal. Es decir, lo que Kimlicka, por ejemplo, que defiende una versión muy de nacionalismo liberal, lo que él dice es que el nacionalismo liberal, o sea, él parte de esta distinción entre nacionalismo cívico y nacionalismo étnico. Lo que yo quería matizar antes es que para estos autores ningún nacionalismo deja de tener una parte étnica, digamos, de que hay componentes étnicos dentro del nacionalismo. Entonces, Kimlicka lo que dice es que el nacionalismo liberal lo que ocurre es que es un nacionalismo incluyente. Es decir, que es un nacionalismo que no está centrado en los ancestros, sino que está centrado en aprender una lengua o está centrado en las características culturales comunes, ¿no? Por ejemplo, hay un autor, Yael Tamir, que tiene este libro sobre nacionalismo liberal, ¿no? Entonces, lo que se entiende más o menos actualmente por nacionalismo liberal es que es un nacionalismo incluyente, es decir, que no está basado en el jus sanguinis, ¿no? Digamos que cualquiera puede ser americano, cualquiera puede ser, siempre y cuando acepte las reglas culturales del grupo, digamos, acepte determinados mecanismos. ¿Eso es algo parecido a lo que Renan entiende por nacionalismo liberal? Bueno, a ver, yo creo que aquí entra un elemento que es que también dentro de la discusión liberal es importante, que es la distinción de la ética pública y la ética privada. Es decir, en el marco de la esfera pública hay ciertos elementos culturales que pueden decirse en las fronteras o en el marco de una nación que son universales, pero en la esfera, en el ámbito personal hay ciertos elementos culturales que no necesariamente están relacionados con estos otros elementos culturales de la ética pública. Y lo que Ernest Renan reconoce es que independientemente de estos elementos culturales, estos elementos de la ética pública, es decir, generales para toda la nación, también existen ciertos elementos culturales individuales que están o que se circunscriben al marco de la ética privada, de la esfera, de la esfera privada. Hay una,
hay una frase importantísima en el discurso de Renan que él dice, más allá de la raza, más allá de la lengua, más allá de la religión, no debemos olvidar que nosotros somos seres humanos, lo cual nos da una idea de, por un lado, la influencia de estos pensadores de la ilustración en su pensamiento, esta idea de cosmopolitismo que también lo había resaltado Oscar, pero también esta idea de también reconocer el nacionalismo lo que bien decía el profesor Oscar Pérez de la Fuente, es decir, un plebiscito de todos los días, porque es al final la voluntad lo que configura la nación. Ahora, como decía, que cada nación tenga ciertos elementos, ciertas características generales en la esfera pública, sí, eso es correcto, pero sin dejar de reconocer de que hay ciertos elementos o ciertas características individuales que están en el marco de la esfera privada de los individuos, como podría ser la religión o la lengua. Es decir, puede haber en una nación un idioma oficial para fundamentalmente organizar la convivencia, pero esto no implica dejar de reconocer otras lenguas que pueden estar reservadas ya sea para la esfera privada o para formas políticas más pequeñas o menores a la nacional. Es decir, yo creo que Ernest Renan sí se circunscribe en el marco de este nacionalismo liberal en cuanto es incluyente. Es decir, Ernest Renan es un nacionalista liberal en cuanto no excluye en su concepción de la nación a la diversidad. Muy bien. Bueno, ahora viene una pregunta un poco más difícil, porque creo que te pido que tomes posición sobre un debate complicado. Que has mencionado la palabra autodeterminación. Entonces, bien, digamos que en derecho internacional se considera que el derecho a la autodeterminación para determinados territorios puede darse en caso de colonialismo o vulneración de los derechos humanos. Eso es lo que establece actualmente el derecho internacional. Sin embargo, desde el punto de vista de la doctrina, por ejemplo, Buchanan tiene una teoría sobre el derecho a la secesión y hay un gran debate en diferentes territorios en el mundo sobre el derecho a la secesión. Creo que Renan bien, y entonces en el derecho a la secesión hay como dos grandes tipos de justificaciones. Las justificaciones reparatorias, vamos a reparar una injusticia histórica, vamos a reparar una justicia económica, ¿no? Y por lo tanto hay un derecho a la secesión si se da esa injusticia. Y hay otro tipo de justificaciones que son plebiscitarias. Es decir, si la mayoría de la población o si 2/3 de la población deciden que tienen derecho a la secesión, pues ese país debe ser independiente. Mi pregunta sería, que puedes luego decir otras cosas, pero la pregunta va en el sentido de, ¿tú crees que Renan está a favor de esta justificación plebiscitaria del derecho de autodeterminación? ¿Y qué opinión te merece? La verdad, esto es, yo creo que una de las cosas que más bueno, muchas cosas me llamaron la atención, pero esta puntualmente me llamó muchísimo la atención porque voy a explicar por qué. Primero, creo que Renan sí claramente
reconoce que la autodeterminación de los pueblos, en este caso de una nación, es un derecho que tienen los ciudadanos y que tiene que ser, y que eh, es básicamente traducido a través de la voluntad, es decir, no hay ningún otro elemento adicional que no sea el de la voluntad de los ciudadanos para permanecer o no unidos a una nación. En esto él es clarísimo, de ahí la frase que hemos mencionado, es decir, la existencia de una nación es un plebiscito de todos los días, y por lo tanto, dentro de la idea que tiene Ernest Renan del principio espiritual, concretamente en la característica del presente, él vincula la necesidad de una voluntad de permanecer unidos. Incluso dice, esta voluntad eh, de continuar con lo que le ha sido legado por el pasado. Es decir, el elemento de la voluntad es lo que podría directamente vincular el pensamiento de Renan a la idea de la autodeterminación a través de medios o mecanismos plebiscitarios. Pero en este caso la pregunta, claro, tiene algunos elementos y algunos matices. Sí, la voluntad de quién, de toda la nación o de quienes quieren o los que no quieren permanecer unidos. Ese sería el primer matiz. Y en esto Renan no es claro. Él dice de los ciudadanos. Y cuando dice los ciudadanos, pues se entendería que de los ciudadanos en general. Entonces, para intentar solucionar esta tensión, podríamos pensar que se debería consultar la voluntad de todos los ciudadanos de la nación o exclusivamente de quienes no quieren seguir perteneciendo a una nación. Ese sería el primer matiz que hay que resolver. El segundo matiz que habría que resolver es, y un elemento que no está presente en ninguna parte del discurso, porque claramente el momento histórico todavía no ha llegado, es el del constitucionalismo. Es decir, en el marco del constitucionalismo nosotros nos hemos dado ciertas reglas de convivencia y hemos establecido ciertos parámetros de convivencia social y política. Y en ese marco muchas constituciones han incorporado ciertos elementos que no permiten la secesión del Estado. Claro, Ernest Renan no aborda este tema porque su discurso es de 1882 y el constitucionalismo aparece posteriormente. En este sentido, agregar otro elemento como es el del constitucionalismo, pues nos permite incorporar otro matiz, que es el de los límites de, en este caso, la democracia, en este caso de la democracia deliberativa, es decir, la tensión histórica que existe entre el constitucionalismo y la democracia. ¿Hay algún límite que tengan las mayorías en este caso puntual en cuanto a la autodeterminación de los pueblos? Otra pregunta que podemos plantearnos, ¿debe el Estado reconocer en su propia constitución la posibilidad de extinguirse, es decir, de separarse, cuando la idea es que la constitución fortalezca la unión y mantenga una cohesión social? Es un símbolo, no solo la constitución no solo es cuando se convierte en una norma racional normativa, no solo es un conjunto de normas que de alguna manera dirigen o nuestra conducta, sino es un elemento simbólico que nos permite reconocer que existe
una cohesión, un pacto, una voluntad de permanecer unidos para alcanzar o conseguir ciertos objetivos sociales. Y en este sentido, hay algunas constituciones que, además de reconocer la forma específica de gobierno, también reconocen explícitamente, ya no implícitamente, que es la discusión teórica, sobre sobre eh, la necesidad de mantener el territorio unido y de no reconocer la posibilidad de la secesión del Estado. Y a partir de estos dos elementos, pues se incorporan ciertos ciertos casos actuales sobre los límites en este caso, de las mayorías. En este caso, sobre la posibilidad de no permanecer unidos, de separarse territorialmente. Pero en este sentido hay que reconocer algo. El discurso de quienes tienen la intención de separarse, el discurso de quienes tienen la voluntad de no permanecer unidos, apelan justamente a ciertos elementos nacionalistas, como por ejemplo, pueden ser etnográficos, lingüísticos y religiosos. Es decir, aquí podemos ver curiosamente cómo Ernest Renan reconoce la posibilidad de la autodeterminación de los pueblos basado fundamentalmente en la voluntad, pero la voluntad de quienes quieren separarse se justifica a través de elementos los cuales son los que cuestiona Renan, que son prácticamente el hecho etnográfico, el hecho lingüístico, el hecho religioso. Es decir, Renan reconoce la posibilidad de poder separarse, pero quienes quieren separarse justifican esa separación acudiendo o respaldándose en elementos los cuales Renan cuestiona. Muy bien. La última cuestión, y luego abrimos un turno último de palabra por si alguien quiere decir algo. La última cuestión, bueno, quería comentar algo de lo que has dicho, que es uno de los tópicos más aludidos, ¿no? Con el tema de la autodeterminación y de los temas de los plebiscitos de autodeterminación, que es lo primero que has comentado, y es, claro, que para que la nación se autodetermine hay que decidir qué nación se autodetermina. Pero eso ya es una petición de principio. O sea, la nación que se autodetermina, la decisión sobre la nación que se autodetermina ya es autodetermina. Bueno, es una determinación de qué nación es la nación relevante. O sea, qué nación va a decidir, ¿no? Bueno, creo que me entendéis lo que estoy diciendo. Mi última pregunta, Sebastián, que está siendo muy interesante. Una cosa que habla Sandel en Justicia, que bueno, lo hemos visto mucho con Trump, ¿no? Este tipo de nacionalismo de los americanos primero, comprar productos americanos, o este tipo de nacionalismo de, porque al final la prioridad de los nacionales frente al resto del mundo. A ver, la cosa sería, por ejemplo, el enfoque de Nussbaum sobre el cosmopolitismo, de que hay que educar a la gente en otras culturas, de que hay que educar a la gente en otras. En cambio, Trump diría, no, el plebiscito cotidiano, el plebiscito del día a día es que cuando tú vas al supermercado, en vez de comprar, yo qué sé, aceite de oliva español, pues compres, no sé, margarita de Estados Unidos, de Texas, o lo que sea. Quiero decir, cualquier producto. O sea, que cotidianamente tú demuestres que vas a tener una preferencia por los nacionales. ¿Qué te parece esta mala interpretación torticera de Renan?
A ver, yo creo que detrás de esto también, claro, no le podemos pedir a, a Trump mucho en cuanto a su razonamiento sobre estos temas, pero yo creo que también está en juego una estrategia política. Es decir, yo creo que en el discurso y en el relato político, creo que la estrategia es que la mayor cantidad de ciudadanos se identifiquen con la propuesta que uno está planteando. Y en ese sentido siempre se van a apelar a emociones y en este caso las emociones a las que se van a apelar serían fundamentalmente las nacionales, que de alguna manera serían excluyentes para afianzar de alguna forma más el sentimiento nacional. Es decir, detrás de esta idea del sentimiento nacional está la exclusión del extranjero, claramente en el discurso político, pero justamente en el ámbito académico es donde nosotros debemos distinguir estas dos dimensiones. Claro, por un lado, esta dimensión política donde se apela a ciertas emociones para exaltar el sentimiento nacional que se vinculan con ciertos elementos, ya sean etnográficos, lingüísticos y religiosos, incluso de los antepasados heroicos. Eh, y por otro lado, está esta idea de, claro, el nacionalismo incluyente. Yo creo que independientemente de la posición política, detrás de esto estaría una concepción liberal del político. Es decir, alguien que excluye a los demás, pues claramente apelaría a un nacionalismo excluyente. Y alguien que apela a la inclusión, pues obviamente estaría digamos, apostando por una idea de nacionalismo liberal. Y esta fue justamente una de las cuestiones que a mí me, digamos, me influyó para investigar un poco sobre el nacionalismo, porque en el discurso político, en los medios de comunicación, es decir, el mensaje que llega a la mayor cantidad de personas, es una idea de nacionalismo reaccionario, de nacionalismo excluyente. Automáticamente una persona cuando escucha la palabra nacionalismo lo vincula con algo negativo y es lo primero que yo pude identificar, es decir, no reducir el nacionalismo a esta idea de exclusión, sino también a un nacionalismo incluyente, es decir, a un nacionalismo liberal, que es justamente lo más enriquecedor que me pareció detrás de todo este trabajo en torno a la idea del nacionalismo, que parecería que el nacionalismo siempre debe estar o lo que nos dan a entender los medios de comunicación y el discurso político es que la idea del nacionalismo está vinculada necesariamente con el conservadurismo, y en realidad no, porque el nacionalismo, existe un nacionalismo liberal, un nacionalismo incluyente, un nacionalismo que apela por la unidad en la diversidad y no por la unidad y exclusión del extranjero, del diferente. Muy bien, muy interesante la reflexión. ¿Hay alguna intervención más? ¿Alguien quiere comentar algo? Que levante la mano, que active el micrófono. Bueno, pues con esta reflexión sobre la tolerancia y los nacionalismos incluyentes y el nacionalismo liberal, que es un poco la idea de Renan, dándole las gracias al ponente por todas sus explicaciones y por todo el conocimiento que nos ha mostrado en esta sesión,
dando las gracias al público asistente, a todos los asistentes por su participación y también emplazando a la próxima sesión, que es el 10 de marzo, que será sobre derecho penal, interseccionalidad, identidad y género, con una profesora de la Universidad de Girona. El 10 de marzo, identidad, derecho penal e interseccionalidad. Pues muchas gracias a todos.